Sabemos, Señor, que hemos sido salvados por tu gracia. Nosotros nunca hubiéramos podido ni merecido tal bondad. Sin embargo, Señor, por tu misma gracia, tú nos mandas, oh Dios, que vivamos sabia, justa y piadosamente. Ahora te suplicamos que después de haber tenido esta parte introductoria donde se define en cierta forma lo que es la piedad, que tú nos permitas descender a aquello que es la práctica de la misma, de manera tal que podamos ver en nuestras vidas si estamos o no caminando de una manera piadosa. Sé con nosotros, Señor, te lo imploramos, por Cristo nuestro Señor. Bien, hermanos, habiendo escuchado la introducción de Joel, es probable que en algún punto nos coincidamos en cuanto a textos que él usó y que yo pueda también usar para argumentar algunos detalles que tienen que ver con la piedad. Pero el punto, hermanos, en que nosotros queremos hacer énfasis esta tarde tiene que ver con que los cristianos han tomado dos caminos posiblemente, o podrían ser más. Está el camino de adquirir mucho conocimiento de la palabra, está el camino de tratar de profundizar en la teología, está el camino de leer muchos libros, está aquel que se inmerse dentro de la palabra de una forma extraordinaria. Y todo eso es bueno porque es un mandato de Dios. A todos nosotros se nos manda a escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Dios. A todos nosotros se nos manda, como vamos a ver, entrar en la manera más profunda en que podamos llegar a ese libro sagrado que nunca llegaremos a comprender en su totalidad, porque todo el tiempo tiene algo nuevo que enseñarnos. O sea que estudiar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios es sumamente importante y vital para la vida de todo creyente. Pero si nos quedamos solamente en un estudio, en una letra muerta que solo sirve para llenar nuestras mentes y para entrar en discusiones teológicas, no vamos a llegar a donde esa teología debe enviarnos. Y es de ese punto de transición entre lo que yo conozco y lo que yo vivo que nosotros queremos hablar esta tarde. Y aunque no es un mensaje positivo, porque es un mensaje temático, queremos usar de introducción el texto de Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 8. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se ha de rechazar si se recibe en acción o con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y aquí viene el punto importante que queremos enfatizar. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con la palabra de la fe. Ahí está lo que estábamos comentando, de nutrirse, de conocer, de estudiar la palabra y de la buena doctrina. Tenemos que mantenernos en la verdadera doctrina, no a izquierda, no a derecha, no siguiendo doctrinas de hombres, sino la palabra de Dios como única regla de fe y práctica. Pero nada hagáis, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa
para la vida presente y también para la vida futura. ¿Qué le está mandando Pablo a Timoteo en medio de un mundo tan complejo como el que vivía Timoteo? Y digo supuestamente porque parecía que aquel era más complejo y corrupto que el nuevo. Sin embargo, nosotros estamos viviendo en medio de tiempos tan difíciles como los peores de la sociedad romana, de la sociedad griega, que fue el mundo en que le tocó vivir a Timoteo. Sin embargo, la palabra de su abuela y de su madre habían hecho una obra en este hombre que supo guardarse puro en medio de esa situación y ser uno de los hombres fieles a quien Pablo le encomendaba para que siguiera fundando la iglesia, trabajando en la iglesia y luchando por la sana doctrina. Timoteo, como tú y como yo, tenía sus debilidades. Pero la palabra de Dios que aprendió desde niño había hecho una obra en él. Ahora, ¿qué le dice Pablo? Timoteo, quédate con esa obra que la palabra de Dios hizo en ti. No, ejercítate para la piedad. ¿Y por qué lo manda a ejercitarse para la piedad? Porque la piedad tiene dos componentes que muy claro ahorita hizo referencia a Joel. Está el componente de la gracia, está el componente de la obra de Cristo de regeneración en nuestros corazones, está el componente de que ya nosotros tenemos la ley escrita en nuestros corazones para poder ponerla por obra, pero está la otra parte de la responsabilidad humana donde yo tengo que ejercitarme en esas gracias para poder recibir la bendición de una vida conforme a lo que Dios quiere. Y ahí que el hermano hablaba ahorita. Yo debo comprender todo eso, pero a mí se me está demandando algo. Ejercítate para la piedad. Otro ejemplo de esto, de lo que es la teología de una forma aplicada, podemos verlo en las cartas de Pablo de diferentes formas. Si nosotros vamos a Efesios, a Colosenses y en un sentido muy especial a Romanos, vamos a ver, hermanos, que Pablo en Romanos hace una carta teológica donde todo lo que tiene que ver con la salvación, con la obra de Cristo, con el primer Adán, con el pueblo judío, con cómo fuimos insertados en el pueblo de Dios y todo lo demás. De hecho, muchos teólogos importantes ven la carta de Romanos como la Biblia dentro de la Biblia. Es como si la carta contuviera las doctrinas esenciales que todos nosotros debemos conocer en lo que se refiere a la teología y a la salvación. Y aquellas cosas por las cuales también nos condenamos. Pero si usted va a esa misma carta, usted comienza leyendo con la depravación humana, el primer capítulo y las razones de la depravación humana. Después sigue leyendo cómo Adán cae, cómo en Cristo somos salvados. Después sigue hablando de lo que debe ser la salvación. Después de lo que se provoca en nosotros y cómo somos guardados para vivir hasta el final en esa santificación progresiva, que si bien es verdad no somos perfectos, pero ya en Cristo fuimos comprados y podemos decir que somos salvos por causa de su obra, no la nuestra, porque nada puede separarnos del amor de Cristo. Habiendo Cristo hecho la obra, nada puede separarnos, pero habiendo Cristo hecho la obra, Cristo nos demanda a nosotros hasta el final de nuestra vida seguir la carrera. Una carrera que no se debe detener porque nunca vamos a estar tan maduros como para decir, ya yo llegué. No, aquí no se llega nunca, hermanos. Aquí vamos a seguir trabajando con nuestras vidas hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque hay de nosotros quien nos librará de este cuerpo de muerte con el cual dormimos todo el tiempo y vivimos todo el tiempo. ¿Usted sabe lo que era un cuerpo de muerte? En el significado que Pablo lo quería dar. A los reos y a la gente muy mala le ataban un muerto y andaba llevando su pecado y ese muerto por todas partes. Amados hermanos, nosotros vivimos con un muerto ambulante. Ese hombre, esa carne nuestra que se revela, nosotros no somos cristianos carnales, no somos espirituales.
pero estamos en la carne. Que por la obra de Dios y la santificación podemos hacer lo bueno que hacemos, no por obra para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Y ahí que están las dos partes. La gracia, pero la gracia obra, porque una fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Y eso es lo que plantea no solamente Romanos, sino es algo que vemos en la Escritura constantemente. Se da instrucción para que el pueblo ponga la instrucción por obras. Y muchas veces queremos quedarnos en la instrucción. Y otras veces conocemos la instrucción y tampoco hacemos por obra lo que sí conocemos. Volviendo otra vez a la carta de Romanos, donde Pablo hace todo ese despliegue teológico, profundamente teológico, donde muchos se quedan en la superficie, porque entrar a Romanos y todos los detalles merita mucha oración y mucho entendimiento. Ahora, Romanos tiene otra particularidad, que lo que tú tienes que saber para la vida y la salvación está muy claro. No nos confundamos ahora. Está muy claro. Ahora, ¿a dónde quiere llevar Pablo la mente nuestra cuando en esos primeros 11 capítulos se está hablando de la teología de la salvación de una forma muy clara? A algo muy sencillo. Cuando Pablo en Romanos capítulo 12, yo quiero que leamos eso. Romanos capítulo 12. En el verso 1, yo quiero leer antes del verso 1, desde el versículo 33 del capítulo 11, donde pasa algo que llama la atención. Pablo se espanta y da gloria a Dios de lo que él mismo, Dios, le había revelado. Y cuando parece que él entra en el entendimiento de lo que había escrito, había mandado en la carta, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Ahí vemos cómo Pablo reduce todo lo que acaba de decir. En él, por él y para él. En él fuimos salvados. Por él fuimos salvados. ¿Para quién? Para él. Ahora, ese para él tiene un significado para nosotros que el cristiano de esta generación y de muchas generaciones anteriores no entendió. ¿Qué es ese para él? A veces tú ves hermanos que te dicen: yo vivo para el Señor. Todo lo mío es del Señor. Todo cuanto hago. Y cuando tú ves su conducta, tú dices: pero bueno, él será del Señor los domingos. Porque lo que pasa en su vida diaria durante la semana, en una serie de áreas que vamos a ver ahorita, no reflejan ese yo estoy en el Señor y todo lo que hago, lo hago para Él. ¿Usted sabe por qué no, hermanos? Porque hasta que usted no llega a la conclusión de lo que dice el capítulo 12, cuando Pablo dice, por consiguiente, y ese por consiguiente es un vínculo importante de lo que él ha hablado antes. Por todo lo que yo he dicho, para ponerlo en un español más sencillo, por todo lo que os he mandado, por todo lo que os he explicado, por todo eso, hermanos, por todas esas misericordias de Dios, Él pide que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Los judíos debieron haber entendido ese texto muy claro, porque ellos sabían lo que era un culto de sacrificios. Ellos tenían que hacer sacrificio para una cosa, para la otra, pero venido Cristo, Cristo es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Ahora, dice el mismo Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo ¿para qué? Para agradar a aquel que se entregó y murió por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando nos plantea que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya el sacrificio somos nosotros mismos. Debemos estar crucificados con Cristo. Nosotros debemos morir a nuestras pasiones y deseos. Nosotros debemos comenzar una vida nueva que refleje la imitación de aquel que nos llamó a salvación por su gracia y amor admirable. Y no os adaptéis a este mundo, hermanos, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es lo bueno, agradable y perfecto. ¿Y cómo se renueva la mente de un cristiano? Y no anda como el mundo. ¿Qué es lo que nos enseña a entender la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿A dónde está expresada la voluntad de Dios? Dígame, ¿a dónde? En la palabra de Dios. Entonces la mente del creyente se va a renovar cuando la palabra de Dios gobierne su corazón y comencemos a vivir por principio y no por deseos. Cuando no sigamos tras la moda del mundo, sino tras lo que Dios manda en su palabra. Es cuando obedezcamos a Dios sin ponerle a Dios condiciones. Es cuando digamos, para mí el vivir es Cristo. Y lleguemos a la conclusión de esa introducción excelente que hizo Joel acerca de Eric Liddell. Él puso en juego agradar a Dios con una medalla que le iba a costar 4 años. Pero ¿quién fue más sabio? ¿El que corrió y desobedeció o aquel que se negó a sí mismo y dijo, yo voy a hacer lo que Dios manda porque es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres? Y él entendió que era necesario. Y usted sabe lo que hizo Dios con él, que como quiera le dio la medalla. Pero puede pasar que no te la dé, mi hermano. A lo mejor lo que te viene es sufrimiento, no medalla. Porque las formas de Dios, solamente Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Es posible que ahí entre el tema del orgullo también, que si me dan la medalla a mí, pierde el sentido por el orgullo que me da y lo que hice bien lo haga mal. A lo mejor era un hombre tan curado espiritualmente que la medalla lo usó para bendecir a Dios. Porque a algunos nos conviene la medalla, pero a otros nos conviene el sufrimiento. Porque al final lo que Dios quiere de nosotros es una vida que le glorifique a Él. Y el canal son muchos, o los canales son muchos. Entonces, amados hermanos, habiendo visto esta breve introducción y habiendo añadido lo que nuestro hermano predicó antes que nosotros, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué significa eso? ¿Y a dónde nos debe llevar eso? A una vida de piedad. ¿Qué es la vida de piedad? Andar en Cristo. Miren qué fácil. Uno se imagina a una persona piadosa, a esa que va los domingos 2 o 3 veces a la iglesia, que se viste de tal manera, que no habla alto, es piadoso, no habla alto, que ora. Todo eso puede ser parte de la piedad, pero eso no es la piedad. La piedad es algo más interior que se refleja exteriormente. No me hables de piedad cuando tu vida refleja en tu casa todo lo contrario. No vengas a la iglesia y levantes las manos como el que más, que a veces avergüenzas a mucho, porque parece que estás adorando a Dios de una forma tan especial que nadie puede llegar al cielo junto contigo. Pero cuando sales por esa puerta, muchas cosas pasan que no pertenecen a la vida de la piedad. Y eso no quiere decir que vivimos vidas perfectas, porque ninguno las vivimos.
Para pararme aquí en esta mañana o esta tarde, este examen de autoconciencia que he tenido que hacer me llevó al punto en un momento de decir, y yo podré predicar de eso. ¿Reflejará mi vida todo lo que es? No, yo creo que no, pero con la ayuda de Cristo, el Señor Dios ve a Cristo en mí. Lo que tiene que ver el Señor es el deseo, el anhelo, y cuando tú estás tratando de una manera constante y consciente por alcanzar eso que no alcanzamos pero queremos alcanzar. Porque la perfección aquí no se va a alcanzar, pero Dios ve tu corazón cuando te ve tratando con esos pecaditos pequeños que nadie ve. En estos días alguien me hablaba, hablando de este tipo de conciencia, de que hay veces que uno ve a un hermano que de repente se le va los ojos con alguien, una muchacha, un cartel, lo que sea, y uno dice, el hermano, ese hermano, mira cómo se le fueron, ese debe ser un impío, ese hermano. Bueno, los hermanos no son impíos, son hermanos, no son. Pero nadie piensa ni sabe la cantidad de veces que ese hermano volteó la cara para no verla. Eso es lo que sí Dios ve. Y que cuando pasó dijo, Señor, ayúdame, perdóname que yo no quiero volver. O el que se le va la voz y habla alto. O el que cometió. No, es el que está luchando todos los días. Esa es la piedad. Es vivir cada día delante de Dios tratando de agradarle lo mejor que uno puede usando los medios de la gracia, hermanos. No es que vamos a ser perfectos, no. Es que vamos a vivir una vida que agrada a Dios. Pero para eso es necesario conocer a Dios. Es necesario, por el conocimiento de Dios, amarle a Dios. Y es necesario que ese conocimiento y ese amor nos lleve a un temor reverente a Dios, del cual nuestro hermano ya explicó y no voy a entrar en esos detalles. A Dios hay que temerle porque Dios es amor por el fuego consumidor. Uno delante de Dios hay cosas que no debe hacer porque Dios es el viviente que todo lo ve, hermanos. Uno a veces vive la vida como si Dios no estuviera ahí. Uno dice que cree que Dios está en todas partes. Yo no creo que en la verdad lo creemos de nuestro corazón. Porque si lo creyéramos de corazón, en nuestra soledad viviéramos de otra forma. No es delante de los hermanos que yo no peco, es delante de Dios que yo no debo pecar. Y para no hacerlo necesito la gracia de Dios constante obrando en mí. Por eso Timoteo, tú y yo necesitaban ejercitarse y necesitamos ejercitarnos para la piedad. Es un ejercicio que dura toda la vida. Y eso implica que el amor, como dice Pablo en el versículo 9 de ese mismo capítulo, ¿qué pasa después que yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo? ¿Qué pasa después que mi mente está renovada? Que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sed afectuosos los unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes el espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad y bendiciendo a los que os persiguen. Eso es piedad. Eso es piedad y eso es una parte pequeña de la piedad. Si usted sigue leyendo el capítulo 12, sigue el 13, sigue el 14, habla de todo, hasta de las autoridades, de cómo comportarnos con las autoridades. Amados hermanos, esa teología que Pablo llevó en el libro de Romanos y en los demás libros escritos por él a las iglesias, tenían un propósito, que toda esa enseñanza fuera visible en la vida normal de los hermanos. Pero no en la iglesia el domingo, en Doral allá, ¿no? Ahí es fácil. No, es en tu trabajo, con el jefe complicado que tú tienes. Es con tu marido que te da tanta agua de beber o tu esposa, porque a veces el agua la dan de parte y parte. Es recibir con paciencia los embates de la injusticia. Es perdonar. Es amar a los hermanos. Y no esos hermanos que tú quieres mucho, que son los domingos de lo más que sé yo, no. Es a ese que te molesta un poco por su forma de ser, porque a ese también lo compró Cristo. Eso es, hermanos, piedad. Entonces, ¿qué significa, y este es un encabezado, ser un hombre o una mujer piadoso? Dice Calvino,
y no sé si me repito con el hermano Joel, el fin de la piedad, al igual que toda la vida cristiana, es la gloria de Dios. Gloria que brilla en los atributos de Dios, en la estructura del mundo y en la muerte y resurrección de Cristo. Dios redime, adopta y santifica a su pueblo. Escúchenme bien. Dios nos redimió. Dios nos adoptó. Dios nos santifica como pueblo de Él para que su gloria brille en ellos y los libere del impío egoísmo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. La preocupación más profunda del hombre piadoso es, por tanto, Dios mismo. ¿Qué piensa Dios? Estoy agradando a Dios, no a los hombres, no, a Dios. Y agradar a Dios mismo y las cosas de Dios, la palabra de Dios, la autoridad de Dios, el evangelio de Dios y la verdad de Dios. Anhela a ese hombre piadoso conocer más de Dios y tener comunión con Él. Ahora, es difícil comunión con un ser 3 veces santo. Para usted y para mí sí, pero para Cristo no. Y como Cristo vive en mí, yo alcanzo esa comunión con Él, esa entrada al lugar santísimo por medio de Él que intercede por mí y ha abierto un camino nuevo y vivo. ¡Qué bendición! Hermano, si usted tuviera que sacrificar un cordero o sacrificar una paloma o lo que fuera por cada pecado que usted comete, mire, yo me pasaría el día entero en el lugar de sacrificio. Pero ahora no. El Señor me ha bendecido habiendo perdonado mis pasados, presentes y futuros. Pero eso no quita que yo me voy a dormir ahí y decir, como ya Él me perdonó. No. Ahora te toca a ti vivir como Dios manda que debes vivir, porque tú has sido librado de una serie de cosas que el no creyente no ha sido librado. Tú tienes el poder de Dios para contigo. Por lo tanto, dura cosa es caer en manos de Dios vivo. Y dice la palabra, si habiendo conocido te vuelves atrás, es como ¿qué? Un puerco que vuelve a revolcarse. Hermanos amados, la vida piadosa no es fácil, pero es posible. Porque si no, no le creyéramos a Cristo, que dice que en Él, cuando estamos pegados a esa vid, esa savia se nos traspasa. Y cuando estamos cerca de Cristo, en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Todo. No dice algunas cosas, no dice todo. Ahora está en nosotros buscar a Cristo para que ese todo sea una realidad. El fin de la piedad, al igual que todo en la vida cristiana, es la gloria de Dios, que es lo que estamos diciendo. Nosotros debemos vivir conscientemente que cuando las personas nos vean a Cristo en nosotros. Nos vean tratando, nos vean luchando. Esa palabra piedad, que Joel tradujo muy bien del griego y de los idiomas originales, yo se lo voy a poner en un término un poco más sencillo. Es la misma palabra prácticamente o paralela a la palabra devoción. ¿Y qué es una persona devota? Un hombre devoto a su esposa es un hombre que vive para su esposa. Un hombre devoto a su trabajo es un hombre que vive para su trabajo. Un hombre devoto de su familia es un hombre que vive para su familia. Un hombre devoto de Dios, ¿qué es? Lo mismo, un hombre que vive para Dios. Y cuando vive para Dios, todo lo demás es devoto. Porque un hombre que anda en Cristo es devoto para todo lo demás, porque es parte de lo que Cristo manda. Entonces, hermanos, tenemos que tratar de vivir en devoción como vivió Enoc. Enoc es un hombre que vivió en un tiempo muy malo. Y dice que Enoc caminó con Dios. Mire, de él no se dice muchas cosas. Es más, tiene como 5 o 6 versículos que hablan de él y habla de la genealogía de los años que vivió. Pero una sola palabra te define quién fue Enoc, no hay que hablar nada. Enoc caminó con Dios. Hubieron 2 personas que caminaron con Dios de esa manera en la Escritura. El otro fue, ¿quién? Noé.
Y no era un hombre sin pecado. No, no era un hombre como nosotros que tuvo sus situaciones. Pero caminó con Dios porque Noé escuchó a Dios y vivió por la fe en Dios. Esos hombres del pasado que fueron unos colosos de la fe, que están en el libro de Hebreos, no es que fueron una maravilla todos, que vivieron una vida que eso no tuvo ningún pecado. No. Abraham, el padre de la fe, cometió sus faltas, pero él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y cuando Dios lo mandó a salir de la ciudad, él salió de la ciudad, no se quedó por ahí. Eso es lo que, hermanos, nosotros estamos llamados a hacer. El que dice que ha llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, examine su corazón. Como decía Joel, solamente hay dos posibilidades. Dice que el que dice que anda en él y su verdad no es en él y no la practica, no debe ser de él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice un autor, William Law, la devoción, y ahí pudiéramos poner la palabra piedad también, significa una vida entregada a Dios. Es un hombre piadoso, quien ya no vive según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios. Quien considera a Dios en todo, quien sirve a Dios en todo. ¿Usted sabe lo que significa ese todo? Que cuando usted se exime de hablarle mal a su esposa, a sus hijos, cosa que nos pasa a veces, tú pienses primero no en esa persona, es que si lo hago voy en contra de lo que Dios quiere que yo haga. Que cuando yo estoy haciendo algo tan sencillo como un bizcocho, en el caso de las hermanas y hermanos que les gusta hacer, yo no sé mucho de eso, pero a que les gusta hacerlo, tú lo estás haciendo lo más agradable, hermoso que tú puedes. ¿Tú sabes por qué? Porque es para la gloria de Dios. Sea que comamos o que bebamos, todo es para la gloria de Dios. Que cuando tú estás en un lugar y te eximes de algo para que un hermano no tropiece por causa tuya, aunque tengas libertad cristiana, eso es para la gloria de Dios. Es no vivir conforme a la voluntad. Y nosotros vivimos en una sociedad que todo es mi derecho. Lo mío, mi derecho. Y lo reclamamos con una vehemencia que a veces nos olvidamos que somos cristianos. Porque es lo que a mí me corresponde. Yo estoy aquí en la fila y usted se puso delante de mí. Sobre todo allá que eso es un problema. Cuando una gente se te para en la fila y tú le dices, no se preocupe, mire, yo soy cristiano, párese ahí, yo no me voy a molestar. Y este hombre de dónde salió, eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Le voy a decir una anécdota que a mí no me gusta usar mucho cosas personales, pero esa fue tan característica que el Señor me ayude a hacerlo con la limpieza suficiente para que sea para la gloria de Él y no de nosotros. Para que usted vea cómo la gente observa las cosas. Nosotros estábamos en un lugar esperando en el aeropuerto un avión, en esos sitios que uno se va y se espera y come algo y qué sé yo. Y por un asunto de la providencia, nos sentamos en un lugar que nunca nos sentamos porque no nos agrada, es en el pasadero de todo el mundo. Pero yo estaba tan mal de la rodilla que lo primero que encontramos fue eso. Y Maggie me dijo, siéntate ahí, ya no sigamos caminando, tú tienes mucho dolor. Y yo me senté ahí y al lado se sentó un señor que llamaba un poco la atención la forma de él, pero se sentó ahí. De repente, Maggie va y como yo tengo la rodilla así, yo sé que mis hermanos John y Marta dirán, no, ella lo hace consigo siempre. Como tengo la rodilla así, ella fue y me buscó y me trajo la comida. Y fue y me buscó el agua y me la puso. Y fue y vino y va. Lo que yo no estaba pensando era que ese señor que estaba ahí al lado, que estaba, parece que en otro mundo, pensando en otra cosa, se acerca y dice, ¿me perdonan? Dígame. Mire, yo vi una sopa allí tan buena que yo no quiero tomármela yo solo. Yo quisiera compartirla con alguien. Vaya y busque un poco para que usted vea lo buena que está. Digo, Maggie, ve, busca un poco de la sopa para que cortesía al Señor. Ya primera cosa rara, porque aquí la gente no le habla a nadie. Y lo segundo es, ¿ustedes saben qué? Que él estaba observando que Maggie me estaba sirviendo. Y dice, a mí me pareció tan extraño esa relación de ustedes.
que me llamó la atención. ¿Tú sabes por qué nosotros nos tratamos así? Mira, tenemos 38 años de casados, bastante bien, gracias a Dios. ¿Tú sabes por qué? Por la gracia de Dios que nos ha llevado hasta aquí. Nosotros somos creyentes. Y yo soy pastor. ¡Ah, yo sabía! Algo tenía que ser porque eso no era normal. Esa cuestión entre ustedes. Yo no lo digo por nosotros. Aquí habrá muchos que habrán lo mismo. Pero lo que me llamó la atención, que si hubiéramos estado peleando, o hubiéramos estado discutiendo, no hubiéramos glorificado el nombre de Cristo. Porque la gente está observando, mis hermanos, donde quiera que estamos, a ver si brillamos de alguna forma. Y yo no lo digo porque muchas cosas hacemos mal. Muchas veces nos hemos arrepentido de cosas que hemos hecho. Pero eso me enseñó que hay que andar con cuidado para que el Señor sea glorificado. Porque la gente quiere ver cosas como esas porque ya no existen. Ve, búscatelo tú. Ve, párate, que tanta cosa con la pierna. Ve, búscala, que esto es total. Tanta cuestión, no son iguales los dos. Ustedes están riendo, pero es así. Yo le fui a brindar un alimento a una muchacha en un avión. Quiero aclarar bien, yo estaba aquí, Maggie estaba aquí, la señorita estaba aquí. Me puso conversación de un asunto un poquito esotérico de parte de ella. Yo empecé a predicarle. Y predicándole le digo que cuando Dios creó al hombre, y me dijo, sabía yo que tú eras un machista. Digo, no, Dios creó al hombre porque el hombre y la mujer, me dice ella, tú eres un machista, ya yo lo sé. Digo, pregúntale a mi mujer que está al lado si yo soy un machista. Pero está bien, lo que tú quieras decir, mija, yo no soy machista, pero está bien, no hay problema. Ahora Dios creó al hombre y a la mujer también, si te parece. Pero eso no fue todo. Cuando llegó la comida, yo veo que a la muchacha le pasan la comida, ella la recibe y cuando le dicen es tanto, ella dice, ay, yo no tengo con qué pagarla. Y yo cortésmente le digo, no te preocupes, mija, yo puedo pagarla por ti. No, yo no acepto, no. Digo, ay, mi hija, pero eso no es nada. Pero yo lo que te voy a hacer, a mí no me cuesta tampoco el dinero este. No, yo no acepto. Ah, pues si tú no aceptas, no hay problema. Maggie, por favor, págale tú la comida para que sean igual género las dos, que se pague una a la otra. Págale tú la comida. Y dice ella, no, yo no acepto. Porque yo no tengo que ser, que digo, ay, pues mira, me la voy a comer con mucho gusto, no te preocupes, que no hay problema. ¿Usted sabe lo que es? El bendito tema del género y la cuestión es que estamos retrocediendo, ¿no? Entonces, cuando tú ves a un hombre que su mujer le sirve y un hombre que debe servirle a su mujer, las dos cosas, llama la atención. Hermanos, yo lo que quiero decir con esto, que parece un chiste, que no es un chiste, es que el mundo necesita de cristianos que se vean como cristianos. ¿Qué diferencia hay entre tu ropa y la de la otra muchacha que va a la oficina? Piénsalo. ¿Qué diferencia hay entre tu conversación y la conversación de una no creyente? ¿Qué diferencia hay en lo que gastas tu tiempo, hermano, y lo que el otro gasta su tiempo? En lo que tú hablas y en lo que no hablas. No quiere decir que el día entero vamos a estar hablando de la Biblia, pero la Biblia tiene que permear todo lo que hablo el día entero, que es muy diferente. Podemos hablar hasta de deportes de una forma piadosa. Eso, hermanos, es lo que Dios demanda de nosotros. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor y esforzándoos por preservar la unidad del cuerpo y el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hermanos, somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El otro punto que tiene que ver con la piedad tiene que ver con la iglesia. ¿Usted sabe qué? Y eso lo vamos a ver un poquito mejor mañana, más ampliado. Cuando usted peca,
Usted no peca solo. Óigame bien. Su pecado afecta a la iglesia. Porque somos un cuerpo. Así como las alegrías son alegrías de todos. Y como ustedes se desbordaron con la hermanita que estuvo enferma y la oración de todos llegó al trono de la gracia, así debemos vivir en nuestra vida de piedad para saber que cuando yo peco, el cuerpo peca de alguna forma. Que cuando yo hago las cosas bien, el cuerpo es bendecido. Porque nosotros somos parte de un cuerpo con un mismo Padre. Y los hermanos de un mismo Padre se aman, se cuidan y se protegen los unos a los otros. Habiendo explicado en esta brevísima segunda introducción de lo que significa y cómo podemos llegar a esa vida de piedad que es presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, comprendiendo la obra de Cristo y viviendo para Él y no para nosotros, y que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en que al Señor le queremos agradar. Eso no es fácil. Eso es muy fácil aquí hablarlo, aquí venir, traer toda la teología. Eso no es fácil. Ya se me fue la cuestión, la onda. Bien, pero no importa, volvamos aquí. Por eso, hermanos, como eso no es fácil, es que todo creyente debe ejercitarse. Dios nos capacita, nosotros somos responsables. Pablo exhorta en el capítulo 4 a Timoteo, como ya dijimos, que el ejercicio para nada aprovecha y que se ejercite para la piedad. ¿Y cómo se ejercita un hombre para la piedad? Y este es otro encabezado. Hubo un hombre que escribió a una sección de una revista deportiva diciendo lo siguiente: mira, necesito perder 10 kilos de peso sin pasar hambre ni hacer ejercicio y sin privarme de pasteles y cerveza al menos por un mes. Ustedes están riendo de la ilustración. Vamos a extrapolarla ahora. Yo quiero piedad. Yo quiero ser mejor. Yo estoy tratando inclusive de ser una persona más santa, pero yo no quiero lo que implica practicar esa vida de piedad. ¿Qué implica qué? Sacrificio, implica ejercicio, implica disciplina, implica cada día hacer aquellos que Dios pone a nuestra disposición. Es negarnos a nosotros mismos a cada rato, decir no, ahora va el tiempo de Dios. Porque nos gusta así. Yo quiero ser un hombre piadoso, pues yo no leo la escritura, yo no oro, yo no nada. Tú no vas a ser nunca un hombre piadoso porque a la piedad se llega por ahí, por esa vía, por el conocimiento. Lo vamos a ver más adelante. Dice un autor lo siguiente: Dios obra en colaboración con nosotros. Nos da todos los recursos, nos da el Espíritu Santo, todo. Pero nosotros tenemos que estar plenamente implicados en este proceso. Estas son las normas. A veces vemos muchos cristianos activos. Para nosotros es lo máximo de piedad. Mire, hermano, usted puede ser el que recoja la silla todos los días, el que cierre la puerta. Eso no es piedad, eso es trabajo. Ahora, si usted lo hace producto de la piedad es otra cosa. Pero no vemos a cristianos verdaderamente piadosos. Cuando uno se convierte, siempre le buscan algo que hacer y eso es bueno. Por eso en el discipulado, lo primero que se debe enseñar o se enseña es el devocional. Nuestra devoción o piedad a Dios. No es poner un hermano a hacer muchas cosas, es poner un hermano con su escritura a ver en la palabra de Dios lo que quiere para que haya un verdadero crecimiento cuando queremos tener un verdadero discipulado cristiano. Hermanos, ¿no sabéis, dice Primera de Corintios, que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio?
Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se atiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo mi esclavo, o lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea glorificado. Hermanos, ejercitarse para la piedad no es una opción, no es si yo quiero. Es que cuando te convertiste, Dios te llamó y te dio las herramientas para que seas un hombre y una mujer piadosa, porque eso es agradable delante de Él. Por eso, no crean, hermanos, que la piedad está guardada para los pastores, que a veces pensamos eso, no, porque el pastor debería ser, no, tú deberías ser, el pastor debería ser, el diácono debería ser, cualquiera debería ser un creyente que glorifique a Dios con su vida. ¿Cómo? Ejercitándose cada día para la piedad. Pero eso implica, amados míos, y este es un segundo punto de ese punto, un compromiso de disciplinarse para hacerlo. Yo le voy a decir algo. ¿A usted no le ha pasado que usted sabe que una persona que tiene mucha disciplina para hacer ejercicio, yo sé que nuestro hermano Luis es un hombre disciplinado para hacer ejercicio. Yo no me atrevería a hacer ni nada como lo que hace él. Él se levantaba a las 5 de la mañana porque él corría maratón. Yo imagino que eso no era fácil. Acostarse temprano porque había que levantarse temprano para poder mantener ese ritmo del ejercicio. Si tú eres un hombre sabio, le vas a decir a Luis, Luis, llámame para irme contigo porque yo no tengo voluntad para levantarme. En la piedad sucede igual. Hermana mía, llámame y pregúntame si hice el devocional hoy. Si oré, vamos a orar juntos, porque en la medida que mi hermana crezca o mi hermano crezca, yo también crezco con él. Un hombre que se quiere ejercitar o una mujer que se quiere ejercitar para la piedad debe disciplinarse y comprometerse con hacerlo. Es venir delante de Dios en oración y decirle, yo quiero, ayúdame poco a poco a hacerlo. Es que a mí no me gusta leer. Y leer es una opción en la vida cristiana. No, mi hermano, leer no es una opción. La Biblia no es una opción. Hay que leerla todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es el alimento de tu alma. Y nadie va a crecer ni va a permanecer apartado del pecado si la palabra no mora en abundancia en su corazón. ¿Y cómo mora la abundancia en su corazón de la palabra? Oyéndola, leyéndola, buscándola, pero no los domingos. Los domingos Dios tiene un mensaje para la iglesia que puede tocar tu corazón, pero cuando tú estás con la palabra de Dios ahí, hay un mensaje para ti que Dios quiere traer, que solamente te quiere traer a ti. De hecho, un mismo domingo, un mismo texto es predicado. A uno lo cortó para una cosa y a otro para otra, porque el Espíritu de Dios se mueve de esa manera. Pero ¿cómo se va a mover en tu corazón si ni la oyes, ni la lees, ni la practicas? Y ahora hay tantos recursos que hasta en el carro puede uno ir oyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que hace esa obra en nosotros. Es interesante ver que Pablo, después de todo lo que viene hablando acerca de cómo debemos vivir, en el capítulo 4, verso 28 dice lo siguiente: el que roba, no robe más, sino que más bien que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea para buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí está hablando de pecados horrorosos, como robar. No, lo que está diciendo Pablo, en cualquier área, si tú eres chismoso o chismosa o como sea, cierra la boca y comienza a hablar bien de la gente. No te va a gustar al principio. Déjame hacer, yo voy a hacer un comentario malo de Joel. No, lo voy a hacer bueno. Ay, el hermano Joel tiene un zapato tan bonito. Y me como el asunto. Eso es hacer lo contrario de lo que yo hacía.
Y eso nos cae a todos. No porque yo esté predicando aquí que no tengo que luchar con eso todos los días también. Porque no hay nada más sabroso que decir algo. Pero a veces hay que negarse uno mismo y decir, no lo voy a decir. Tengo deseo de decirlo. Miren, ni siquiera lo diga para orar, que ese es otro tema. Vamos a orar por el hermano, que ahora mismo tengo un pecado. Ay, no diga eso. Ora en silencio en tu casa. Para que el Señor obre en la conciencia de ese hermano. Hermanos, tenemos que ejercitar la voluntad para ejercitarnos para la piedad. Tenemos que proponernos metas. Es que a mí no me gusta leer. No te estamos pidiendo que te leas 10 capítulos el primer día. No, hermano, es que te leas uno. Que te leas medio capítulo, pero que te lo leas. No es que ores 5 horas mañana cuando te levantes por la mañana, porque pasado mañana no vas a orar 5 horas. Es que mañana te levantes y ores 15 minutos y comiences a practicar esos elementos que tú no estás acostumbrado porque son en contra del cuerpo. Es como cuando te levantas por la mañana un domingo y tú dices, yo no quiero ir a la iglesia, yo me siento hoy que yo no tengo deseo de ir a la iglesia. Y es por deseo que tú vas a la iglesia. No, tú vas a la iglesia por un mandato divino que tienes que ir a congregarte como todos tienen por costumbre. Y porque en la iglesia vas a ser edificado. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en un culto de oración o en la iglesia, que el día que tú no quieres ir y vas, yo no le voy a decir que levanten la mano, pero ¿qué pasa? Que tú dices, qué bueno que yo fui a la iglesia hoy. Es como pasa cuando hay que visitar a un enfermo. Yo no quiero ir a visitar a un enfermo. No es fácil ir a visitar a la hermana cuando está en su gravedad. No es fácil. Inclusive hay personas que se le hace difícil hasta porque no tienen la capacidad de ver una persona que ese sufrimiento. Pero cuando va y sabe que fue un instrumento de Dios para bendecir a alguien, ese instrumento, esa bendición te cae a ti y tú sales de ahí gozoso por haber hecho la voluntad de Dios. Pero para eso hay que disciplinarse. Entonces, hermanos, para ser piadosos hay que tomar una decisión. Que Dios nos ayuda, que Dios nos bendice, que Dios ve nuestro corazón, pero debemos movernos. Cuando Moisés se paró frente al mar y dijo, ay madre, es el mar. Él lo había liberado a los egipcios ya. Y él se para en el mar y dice así, ¿y esto? ¿Y ahora? Y con esa gente de Faraón atrás y ese mar delante. Dile a los hombres de Israel que marchen. Y ahí le abrió Dios el mar rojo, pero hubo que marchar. Hubo que tomar la decisión de fe. Y a veces, hermanos, nosotros creemos saber más que Dios. Y nos cuesta trabajo tomar una decisión de fe porque creemos que no va a salir bien. Dios sí sabe. Cuando tú abras conforme a la palabra de Dios, te sale bien por algún lugar. Aunque tú no lo veas con tus ojos. Porque es mejor tener la bendición de Dios y no lo que yo quiero, que lo que yo quiero sin la bendición de Dios. Y nosotros vivimos así todo el tiempo. Yo sé que a mí no me conviene tal persona, ni siquiera, pero que eso es lo que yo quiero. Y el cristiano vive por lo que quiere. El cristiano vive por lo que tiene que. Y ahí está la palabra de Dios para eso. Entonces, desechando toda malicia y todo engaño, desechando toda malicia, haciendo un ejercicio de desecho, e hipocresías, envidias y toda difamación. Después que tú desechas todo eso, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Es desear esa leche pura. Dice la Escritura, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Juan 5, 37, 39. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, hablando a los judíos. Porque no creéis en aquel que le envió. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Cristo, tenemos que conocer la palabra. Le dice Pablo a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios. Persiste en la palabra de Dios. Porque la palabra, hermano, cuando la leemos con el corazón, nos reprende. La palabra nos corrige y las palabras nos instruye en justicia. Dice la Escritura en el Salmo 119, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que lo guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. ¿Y cómo podemos guardar los estatutos de Dios? Como hicieron los de Berea. Hechos capítulo 17, versículo 11. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con rapidez, con avidez, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. ¿Y por qué creyeron? Por el poder de la palabra de Dios. Dice la Escritura en Romanos que la palabra de Dios es el dinamo, es la dinamita de Dios. Hermanos, a veces nos ponemos a convencer a alguien con mucha teoría, que si de la evolución, que eso no es así, que sea lo otro. Está muy bien que usted sepa de eso para poder combatir la fe, por la fe. Pero usted sabe una cosa, al final lo que va a convertir el alma de cualquier persona es la palabra de Dios. Porque es una espada que corta, es una espada de dos filos. Y yo les pregunto ahora, ¿cómo podemos nosotros compartir la palabra de Dios que no tenemos nosotros morando en nuestro corazón? Cuando la palabra está en nuestro corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando lo que tú hablas de deporte, en tu corazón lo que hay es deporte. Cuando tú solo hablas de dinero, en tu corazón lo que hay es dinero. Pero cuando tú tienes la palabra, puedes hablar de dinero y del deporte permeado por la palabra de Dios y sus principios. Hermanos, en esta primera parte, queremos llegar hasta ahí, vamos a ver otras gracias que debemos usar, pero quisimos comenzar con la palabra de Dios, porque en ella Dios revela su voluntad. En ella nos revela a Cristo y en ella nos enseña cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y si nosotros no conocemos cómo Dios quiere que nosotros vivamos, ¿cómo vamos a hacerlo? Y más que eso, hermanos, es que cuando vemos la palabra conocemos a Dios. Y cuando conocemos a Dios caemos postrados delante de Él con temor y temblor. ¿Usted sabe por qué? Porque entender la santidad de Dios y entender quiénes somos nosotros nos debe dar pavor. Miedo. Un miedo reverente que nos lleve a tratar de vivir en su presencia haciendo su voluntad. Entonces, amados míos, el primer paso es disciplinarse para hacerlo y comenzar leyendo, estudiando y profundizando la palabra de Dios. En la próxima sección vamos a ver otras disciplinas que todo hombre y mujer que quiera ser piadoso o que sea piadoso debe practicar. Hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendiga, que nos perdones y que nos ayudes. Nosotros no vivimos a la altura de lo que tú quieres de nosotros, pero haz la obra para que así sea. Bendice esta iglesia, Padre, y permite que cada una de esas piedras vivas
sea cada vez parecida a Cristo. Para que, como decía Joel, haya en este lugar hombres que no han doblado sus rodillas y que cuando el mundo los vea anhele tener lo que tienen, porque tienen al Señor morando en sus vidas. Gracias, Padre, porque aún en nuestra maldad tú nos llamaste a salvación. Alabado y bendito sea tu nombre por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, amados.